Querida y amada Iglesia Jeruel, buenas noches, esperando que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a seguir adelante en nuestro estudio. Recordemos que estamos precisamente en la segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 6, capítulo 6 de segunda a los Corintios. Y nuestra exposición del día de hoy está basado en los versos 1 y 2 de este mismo capítulo, ¿verdad? Voy a tomar lectura de este texto, de estos dos versos, así que les invito a que vayamos con nuestras Biblias ahí a la escritura. Y dice así el Señor, palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu de Dios, y bueno, dice así: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, ¿verdad? Bueno, aquí podemos claramente exponer algo importante, y por ello el título de nuestro estudio, lo hemos intitulado una exhortación o una llamada de atención, ¿verdad? Donde podemos ver claramente que el apóstol Pablo, ya desde los últimos versos del capítulo número 5, bueno, ha hablado precisamente de que él y sus colaboradores son embajadores de Cristo y portadores del Evangelio. Y esto en algún sentido les da una cierta autoridad sobre los mismos corintios. ¿Para qué? Para que ellos sean alentados y para que sean animados también, porque como los mismos Gálatas, los corintios eran llevados siempre por viento de doctrina, siempre les motivaba el escuchar a distintos predicadores, pero esto era un problema porque en ocasiones los confundía en todo el contexto de toda su doctrina. Así que podemos ver claramente que en el verso número 1, y voy a volver a leer este verso, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bueno, aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo les está haciendo una exhortación para que no menospreciaran la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos creyentes se han vuelto descuidados y fríos al no darle una estimación necesaria o un valor divino a lo que han recibido de parte del Señor. Y esto hablando de la gracia que vino a sus vidas por ser escogidos y que obtuvieron la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Muchos creyentes en ocasiones le dan rienda suelta a todos sus instintos, inclusive pecados y todo lo que la carne en su momento ofrece o todo lo que el mundo ofrece, sin buscar verdaderamente estar arrepentidos o humillarse delante de Dios, sabiendo de antemano que Él nos ha rescatado de la vana manera de vivir en donde estábamos nosotros esclavizados. Entonces, ¿qué sucede? Aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo está exhortando a que todos aquellos que han sido inmiscuidos dentro de la obra de mi Señor Jesucristo, que han sido escogidos por Dios, bueno, se involucren directamente en la obra. Por ello es que podemos decir que la obra de Dios que ha sido confiada para los siervos es para que ellos lo consideren apremiante y que toda la gente busque el genuino y auténtico arrepentimiento para poder estar reconciliados con Dios, como lo dice claramente el capítulo 20, el capítulo anterior, en el verso 20. Dice así, se los leo, ¿sí? Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo estaba buscando apremiantemente que en los corintios y todos nosotros hasta el día de hoy podamos reconciliarnos siempre con el Señor. Y esto indica ¿qué cosa? Que Dios usa o va a usar a sus siervos en ese entonces y hasta el día de hoy para dar el mensaje de reconciliación a todos los hombres. ¿Cuál es este mensaje? Bueno, pues las buenas nuevas de Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que los corintios tenían que estar muy atentos
en aceptar el llamado y aceptar en su corazón estas buenas nuevas, sobre todo porque cada vez que todo creyente llega a los pies de Cristo y a su vez escucha del Evangelio o escucha una exhortación, escucha de la palabra, ¿sí? O está escuchando de una predicación, sencillamente esto trae un redarguir en su corazón y provoca una humillación de parte nuestra hacia nuestro Dios para pedir perdón. Ahora, ¿qué es lo que incluye en su momento el hecho de estar reconciliados con Dios y el hecho de haber llegado a los pies de Cristo como escogidos del Señor? Bueno, lo primero es que nosotros hemos recibido por fe a Jesucristo como Salvador. Eso es lo primero, ¿sí? Antes de esto fuimos escogidos, ¿verdad? Tercero, el reconocer su muerte y resurrección. Esto trae una paz y un consuelo que solamente da el Señor. ¿Por qué razón lo da? Sencillamente porque nosotros vamos a ser reconciliados a través del perdón de nuestros pecados al momento de estar humillados delante de Él. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es estar bien con el Señor y para esto necesitamos purificar nuestra alma. Así que el apóstol Pablo, cuando está diciendo reconciliados con Dios, está diciendo es apremiante que vengas a reconciliarte con el Señor, porque en todo el tiempo te puedes perder y puedes caer, fallar, tropezar, inclusive estar esclavizado a un pecado, y si Dios te da la oportunidad en un momento de arrepentirte, no la puedes desechar. Ahora, ¿qué significa todo esto que hemos dicho respecto a todo lo que nosotros recibimos al momento de estar reconciliados? Bueno, pues sencillamente es el resultado de la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo en la cruz, y sobre todo el amor auténtico, verdadero, genuino, tan sublime que es de parte del Señor para todos nosotros, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿decidieron los corintios aceptar primeramente el Evangelio para luego desecharlo cuando Pablo predicó, cuando fue por primera vez directamente a Corinto? Tenemos otra pregunta. ¿Sería esta la razón por la cual el apóstol Pablo los exhorta para que ya en su momento no permitan ellos que la gracia de Dios prospere dentro de sus propias vidas? La respuesta a estas dos preguntas es negativo. Por supuesto que no. Los corintios ya tenían un crecimiento bastante óptimo. No eran ningunos niños. O sea que eran unos creyentes maduros en la fe de Jesucristo, y su crecimiento era tal que en su momento ellos lo expresaban, porque ellos mismos eran las cartas vivientes o los sermones vivientes que el apóstol Pablo ponía para que otras personas pudieran conocer también del Evangelio. Vayan por favor al capítulo 3 de esta misma segunda epístola, en los versos 2 y 3. Capítulo 3, versos 2 y 3. Y dice el apóstol Pablo aquí, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El apóstol Pablo está diciendo aquí, si alguien quiere saber cómo es que está creciendo, cómo es que crece el Evangelio, si alguien quiere ver el testimonio de qué es lo que hace Jesucristo en el corazón de aquellos nuevos convertidos, solamente vean a estos corintios. Y estos corintios van a dar fe verdaderamente de quién es quien habita en su corazón. Ahora, el verso 3 dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros. O sea, ya no solamente está diciendo el apóstol Pablo, no solamente nosotros los enviamos a ustedes, o ustedes son una representación de nosotros, sino que Cristo mismo es quien ha expedido esta carta para que ustedes mismos puedan exponer el Evangelio a otros. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea que si hay algo escrito, no hay nada escrito por fuera de cada corazón de los cristianos, sino hay algo escrito en el corazón mismo, ¿sí? A través del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu es quien sella nuestro corazón para que demos testimonio de quién habita dentro de nosotros mismos. Y esta es la exhortación que le está haciendo el apóstol Pablo a estos hombres. El mismo Dios lo está confirmando también, ¿verdad? Y vean ustedes, en 2 Corintios, ahí en el capítulo 1, verso 21 al 22, dice ahí:
y Él nos confirma en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. O sea, que aquí está diciendo, si alguien me ha confirmado que soy verdaderamente un creyente, es Dios mismo. Y nadie me puede quitar esta promesa. Es lo que está diciendo precisamente el apóstol Pablo. Y es para animar a los mismos corintios. Si en un momento dado se sentían desanimados, desalentados, porque por distintas causas que pudieran estar pasando, a lo mejor tragedias, problemas económicos, a lo mejor apuros, enfermedades, qué sé yo, tantas cosas que puede venir a la vida de cualquier creyente, que en su momento esto trae una prueba tan grande que a veces muchos se confunden y en lugar de seguir a Jesucristo buscan la puerta falsa. Y es lo que le podía suceder a alguno de los corintios. Ahora, ¿cuál podría ser en su momento la importancia de todo esto? De lo que el apóstol Pablo les esté exhortando, de no recibir en vano la gracia de Dios. Bueno, al decir esto, podemos ver claramente cómo es que todos los adversarios del apóstol Pablo, cuando él llegaba a Corinto, bueno, pues tenían serias ambiciones personales y ellos únicamente buscaban el beneficio egoísta para sí mismos y trataban de influenciar a los corintios de esta forma, haciéndoles ver que no se deberían de comprometer del todo con Jesús. Estaba bueno ir nada más a escuchar, pero eso no significa que tomaran una responsabilidad. Entonces podemos ver claramente que ellos única y exclusivamente querían los beneficios de la salvación, pero sin tener ninguna responsabilidad para con Dios respecto a esta misma salvación. ¿Y cuántos el día de hoy están en esta misma condición, sin ninguna responsabilidad para con Dios, pero sí quieren recibir todos los beneficios de la salvación de parte del Señor? Así que ahora el mismo apóstol Pablo los está exhortando a que no vivan para ellos mismos, sino que vivan para Jesucristo, que murió por ellos, que resucitó por ellos, que dio su vida en rescate por todos ellos y que también les estará esperando en el reino de los cielos a todos ellos. Entonces claramente podemos ver que esta misma exhortación también es para nosotros, para todos los corintios, pero también para todos los cristianos y creyentes del día de hoy. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo en su epístola y en todas sus epístolas tiene que repetir muchas veces este tipo de exhortaciones. ¿Por qué? Porque el corazón humano es tendencioso siempre a fallar, es tendencioso a pecar, es tendencioso a buscar su propia conveniencia en lugar de servir a Jesucristo. Así que si de algo nosotros tenemos que estar siempre ceñidos, es buscar siempre estar tratando de obedecer a la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a obedecer? Bueno, teniendo comunión con Dios. ¿Y qué otra cosa? Con su lectura. Pero si no tenemos una y otra cosa, es muy difícil que se provoque la obediencia de parte nuestra hacia nuestro Dios. Entonces, por ello es que hay tanto pueblo de Dios derrotado, por un lado. Y por otro lado también hay tantas personas que primero dijeron que se habían convertido y después se regresan una vez más al mundo. ¿Por qué? Porque fueron confundidos. Nunca tuvieron una fe real, nunca fueron sembrados verdaderamente en la persona de Jesucristo, nunca obtuvieron verdaderamente la salvación, ¿sí? Sino que prácticamente les gustaba escuchar, pero no hubo un cambio radical en sus propias vidas. Y esto es de lo que está diciendo el apóstol Pablo, de no recibir en vano esta gracia del Señor en nuestro corazón, sino que debemos de dar cuentas y debemos demostrarlas siempre a aquellas personas que conocemos, para que mucha gente sea contagiado con el amor de Dios y vean un testimonio en nosotros de que somos verdaderos hijos del Señor. Amén. Ahora, el verso número 2, mis queridos hermanos, dice así, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bueno, podemos ver claramente cómo es que esta exhortación era también para no menospreciar la misma salvación que Dios está ofreciendo a todas aquellas personas que ha escogido y que escuchan del Evangelio y que no le rechazan.
no le dan la espalda y que están buscando y procurando entrar en un vínculo de comunión con el Señor para que Él cambie sus vidas. Entonces, aquí el apóstol Pablo está, al momento de repetir este verso número 2 del capítulo número 6, bueno, pues él está tomando precisamente un texto bíblico del Antiguo Testamento de Isaías 49, verso 8, donde vemos cómo es que Dios está tomando por vocero al mismo Isaías para que hable al pueblo de Israel. Y podemos ver claramente cómo es que Dios habla con la misma autoridad divina, tanto por boca del profeta Isaías como por la boca del apóstol Pablo. O sea que tanto en el Antiguo Testamento viene este texto como en el Nuevo. Y esto hace ver que el texto es congruente tanto en una temporada como en otra. O sea que la Biblia es tan vanguardista como lo que pueda suceder el día de mañana, porque claramente podemos ver que la exhortación que le hizo al pueblo de Israel también se lo hace Dios al pueblo de Dios, que hoy día se puede decir que son muchos gentiles. Entonces, para concluir, podemos ver claramente cómo es que hay un trasfondo de parte del Señor que desde el Antiguo Testamento está trabajando con todos aquellos fieles que Él ha deseado que estén en comunión con Él, que es escogido como hijos y que no es obra de la casualidad, sino que es una decisión divina de parte de Él, y que es tan congruente, es tan veraz lo que Él está diciendo en sus promesas que nosotros debemos de acatarlas. ¿Por qué? Porque en todo caso, aquel que no haga lo que dice el Señor estaría tomando esta gracia de parte del Señor en vano y no le hubiera servido para gran cosa. ¿Por qué? Porque la persona pues no ha sido convertida. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de todo esto de lo que el apóstol Pablo está diciendo en este verso número 2, que está tomando precisamente de Isaías, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver claramente que por medio del Mesías, Dios restauró políticamente al pueblo de Israel, al liberarlo de la cautividad, llevándolo al exilio, porque estaba cautivo de Egipto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Así también lo hace de forma espiritual, enviando al Mesías, o sea, a Jesucristo, para liberarnos de todo pecado a cada uno de nosotros en nuestra era. Ahora, esto significa que todo aquello que hemos vivido con antelación, que hemos sido esclavizados al pecado, a lo mejor al alcohol, a la droga, a la fornicación, a la pornografía, a lo que tú te puedas imaginar o lo que tú hayas estado vinculado, pues sencillamente Dios lo hace a través de la persona de Jesucristo. Y esta es la razón por la cual nosotros le tenemos que dar grande valor a la cruz de mi Señor y Salvador Jesucristo. Por ello es que, si bien como dice claramente en el capítulo 5 de esta misma epístola, en el verso 17, que las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, es porque somos nuevas criaturas, es porque estamos vinculados bajo los términos de una promesa dada por Dios, y lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer. ¿Cuesta trabajo? Claro que sí, pero te aseguro que si oras al Señor, estás en constante comunión con Dios, te va a ser fácil el poder cumplir la ley y todos los mandatos que el Señor tiene para nosotros. Así que podemos decir claramente que Dios reconcilia en su momento, ya con estos textos que hemos visto, reconcilia al mundo consigo mismo al establecer un día aceptable y el mismo día para salvación. Sin embargo, de la misma manera que envió a su siervo a morir por cada uno de nosotros, bueno, quienes no lo recibieron, sencillamente como dice Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, vemos claramente cómo es que mucha gente se aleja, avergonzada, tal vez en condiciones deplorables, porque no tuvieron una verdadera fe en la persona de Jesús que los pudiera liberar del pecado. Pero a nosotros, que sí hemos creído, gracias a Dios que hemos sido libertados. Y el resultado es que tú y yo el día de hoy podemos clamar al Señor, podemos estar humillados constantemente delante del Señor, sabiendo que nos está transformando constantemente. ¿Por qué? Porque esa es la intención de Dios, que ha enviado su mensaje de reconciliación para nosotros. Así que como
como Jesús en su momento fue enviado para este misterio terrenal, ¿verdad? Y que todo el mundo tenía que llegar a los pies de mi Señor Jesucristo en los tiempos cuando Él vino a predicar el Evangelio. De esta misma manera el apóstol Pablo viene siendo un misionero de Jesucristo para los corintios. Y hoy día también para nosotros, puesto que nosotros tenemos una epístola de Él, ¿verdad? Al momento de leerla, esto hace que nosotros podamos ser redarguidos, que podamos ser humillados delante del Señor para poder venir a sus pies. Y entonces ser, sí, humillados y seguir siendo transformados para que algún día que nos lleve el Señor a su presencia estemos seguros de que alcanzaremos salvación. La segunda parte del verso 2 dice así, mis hermanos: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Hay una afirmación aquí directa de parte del Señor por vía del apóstol Pablo. ¿Cuál es esta afirmación? Bueno, el apóstol primeramente aplica esta profecía, ¿cuál? La de Isaías 49, en el verso 8, ¿verdad? A los corintios, y hace notar que su cumplimiento ha llegado en ese tiempo y ahora en este. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, como mi Señor Jesucristo, oraba cuando estaba en el huerto de Getsemaní, estaba escuchando al Señor desde los cielos y escuchaba la oración del Señor con esos gemidos indecibles, clamando por aquellos que se quedaban y clamando también por el sufrimiento que él iba a tener, ¿verdad? Asimismo, el apóstol Pablo y sus colaboradores, están orando para que mucha gente pueda llegar a sus pies. Por ello es que dice aquí el verso 2, en tiempo aceptable te he oído. No es el tiempo aceptable de parte de nosotros, es el tiempo aceptable de parte del Señor. O sea que en su soberanía Él acepta en un tiempo cuando nos va a socorrer. Porque como dice la segunda parte de este verso, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Qué significa todo esto? Todo lector que ve este verso, en su momento debemos de entender que el Salvador fue humillado por todo el sufrimiento que lo llevó a la muerte, ¿verdad? Y después de resucitar, bueno, esto trae una grande bendición para nosotros, porque en todo caso pudimos, si no estuvimos presentes como los apóstoles que en su momento estaban ahí y que al momento de alejarse iban camino, como los de camino a Emaús, ellos se alejaban pensando que no había sucedido nada. Y resulta que después Jesús se presenta ante ellos. ¿Qué sucede? Ellos fueron transformados en ese momento, y que si antes eran cobardes para no reconocer a Jesucristo como su Salvador y todo el mundo le negaba, después de esto Dios infundó tal aliento en ellos que ellos mismos se sentían valientes de mostrar verdaderamente quién era su Señor Jesucristo y estaban dispuestos a dar su vida. Así que podemos ver claramente que a partir de ese momento, cuando mi Señor Jesucristo llegó a este mundo, bueno, trajo el don de la salvación. Y esta fue puesta a disposición de la humanidad para restaurar toda la relación deteriorada que tenía Dios con el hombre. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios mismo nos da un tiempo propicio para hacer la paz con el hombre. Y por ello es que envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, ¿verdad? ¿Y qué sucede después? Podemos ver claramente que todas las personas que han llegado a los pies de mi Señor Jesucristo es porque Dios le da un tiempo. Ha oído su clamor con sollozos en lo profundo de su corazón, que no tiene nadie ninguna respuesta para alguna persona, pero sin embargo Dios sí la tiene. Así que podemos ver claramente cuando una persona se acerca a escuchar del Evangelio, cuando alguien asiste a una iglesia, cuando alguien está ávido de escuchar del Evangelio y querer recibir a Jesucristo en su corazón, sencillamente es porque Dios le está llamando y porque está escuchando lo profundo de su corazón para decir: aquí estoy, para que tú vengas a mis pies y para que yo pueda salvarte. Entonces, ¿qué sucede? Y con esto vamos a concluir. Si una persona pudiéramos pensar que ha llegado a los pies de Cristo, tiene el tiempo para llegar a los pies de Cristo en el momento que es llamado. Pero también no sabe la persona cuándo en su momento va a morir. Y el tiempo que tiene para recibir a mi Señor Jesucristo es desde el momento que escucha del Evangelio hasta el tiempo de su muerte.
Pero hay muchas personas que desde que escuchan la primera vez o viene el tiempo de su muerte, jamás van a aceptar a la persona de Jesucristo como su Salvador. Entonces, ¿qué podemos ver con todo esto? Y con esto vamos a concluir, mis queridos hermanos. Dios, cuando trajo a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, no lo trajo para que muchas personas lo rechazaran. La intención de Él es que muchas personas se pudieran salvar. Pero no solamente salvar, sino que fueran reconciliados con Él y que fueran apartados de la esclavitud de su pecado. Esa es la intención primaria que ha tenido Dios para con nosotros. El grande problema de que todo ser humano está condicionado siempre a errar y a pecar. Entonces, muchas personas que a veces han dicho que han recibido a Jesucristo, bueno, cuando fallan, yerran, se alejan avergonzados y ya no quieren regresar. Quiero decirte que Dios es un Señor de segundas oportunidades. No importa tu pecado, no importa lo que hayas hecho, Dios, si tú vienes genuinamente arrepentido, si tú vienes diciéndole al Señor, Padre, ayúdame, porque ya no puedo más, estoy esclavizado, caigo en el mismo pecado de forma constante, solamente tienes que abrir tu corazón y decirle, Padre, aquí estoy, te necesito. Y Dios va a hacer algo maravilloso y te aseguro, y a lo mejor me estoy aventurando a que Dios te va a poder dar la salvación en la persona de Jesucristo, para que tú seas transformado, vinculado en esa comunión, para que aprendas más y más de Él y sobre todo aprendas a leer la Escritura y también tengas comunión con el Señor. Y te aseguro que Dios, con el tiempo, tú vas a tener claramente, de forma completa, el entendimiento de lo que significa la cruz de Cristo, el perdón de pecados, la vida eterna y sobre todo la salvación en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga y seguimos adelante, mis queridos hermanos, mi amada Iglesia Jehuel, en nuestro estudio para la próxima semana a partir del verso número 3 al 5. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos otorgas para poder estar a tus pies, para poder seguir estudiando de tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a poder tener entendimiento. Ayúdanos para discernir todo lo que tú tienes en tu palabra. Permite que seamos precisos, Señor, en toda la comprensión de tu palabra y que no nos equivoquemos y que siempre busquemos tan solo hacer tu voluntad y procurar ser obedientes a lo que tú nos dices para poder darte gloria y edificar nuestro corazón. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos.